La que está montando el facherío patrio con el ministro Ábalos. ¿Qué pasa? ¿Que os dais cuenta de que habéis metido la pata con lo del veto parental y queréis cambiar de rumbo? Claro, porque eso de solventar conflictos hablando, ¿qué os parece? ¿De maricones? Así que el ministro acude al aeropuerto a explicar a una vicepresidenta reconocida por Naciones Unidas que no puede pisar suelo europeo por nuestro seguidismo de Trump. Y resulta que eso es un anatema. La derechona española preferiría ¿qué? Que el ministro hubiera abofeteado en el aeropuerto de Barajas a la vicepresidenta y que después se hubiera llevado a los toros a Guaidó. Un tipo que se autoproclamó presidente de Venezuela en una plaza y que un año después ha perdido más de la mitad de los apoyos que tuvo, después de que su gente quemase camiones con medicinas y alimentos, eso sí, amenizado por Miguel Bosé. Guaidó es un cadáver político, pero da igual, como lo que necesitáis es hacer ruidito. ¿Con quién? Pues con Trump, que es el que tiene incendiado no unos camiones, sino Oriente Medio, y también quiere incendiar a América Latina, y tiene como aliados a los muyahidines, a Bin Laden, a los evangelistas delirantes y a los corruptos de España, y claro, a los corruptos de Venezuela. Porque el problema de esta gente es que antes de que llegara Chávez, la derecha española, igual que ha hecho Felipe González, hacían negocios en Venezuela con corruptos que terminaron en la cárcel por robar a sus países. Pues como el PP aquí. Hay 60.000 venezolanos en Madrid pasando penalidades. Y dicen que fueron 5.000 a la Puerta del Sol. Pues vaya convocatoria basura. Eso sí, ni Guaidó ni los corruptos que le acompañaban fueron a ver a los venezolanos que duermen en la puerta del SAMUR social. Porque son venezolanos, pero son pobres. Y a Guaidó, y a Ledesma, y a los del PP, y a los de Vox, y a los de Ciudadanos, les pesa más la pobreza que la nacionalidad. Los venezolanos que están aquí con el PP, con Vox y con Ciudadanos son los que se han comprado medio barrio Salamanca de Madrid. Son los que han aparecido en casos de corrupción en España. Son los que colaboraron, mintiendo, con la policía política del PP para inventar pruebas contra Podemos. Sinvergüenzas. Por cierto, estaría bien saber de dónde han sacado el dinero para comprar tanta vivienda de lujo. Aunque claro, si son un loft, no andará muy lejos Rocío Monasterio, que sabe mucho de arquitectura, igual que su marido. Si son empresas, pues que se lo pregunten a Bascal, amigo de dejar a los trabajadores en la calle, eso sí, cuando no está nadando en chiringuitos. Esos son los amigos del alcalde de Almeida y de la Lumbreras Ayuso. Pero se les amontona el trabajo. El pueblo de Chile está en la calle. A la Constitución de Pinochet le quedan 2 telediarios. El pueblo va a recuperar la democracia en Bolivia y en Brasil, igual que la han recuperado en México, en Argentina o en España. Rabian y ladran y berrean como siempre lo han hecho. Pero nuestros mayores nos enseñaron a no tener miedo. Porque estos que gritan tanto, estos que berrean, estos que amenazan, lo que quieren es lo de siempre, robarnos otra vez nuestras patrias. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Hace apenas 3 meses, un 18 de octubre, se dio en Chile un estallido social. Como siempre, la gente joven, en el país donde se hacía gala de que el neoliberalismo había triunfado. En el país que el Fondo Monetario utilizaba como espejo de todos los bienestares que producía el modelo del neoliberalismo. Resulta que subieron 30 pesos el metro y la gente dijo, no vamos a tragar. Porque en verdad no son 30 pesos, son 30 años tomándole el pelo a la gente. Y el estallido se caracterizó porque no golpearon los bancos, no golpearon los McDonald's, no golpearon las aseguradoras, sino que prendieron fuego al metro, que era su casa, que es una suerte de decir que quemamos las naves. El poder se asustó, porque cuando el pueblo está en la calle, el poder se asusta y se pone en marcha un proceso constituyente que está ahora mismo en discusión. He podido estar allí, escuchando a la gente, acompañando a las manifestaciones en la calle, en Valparaíso y en Santiago, respirando esos gases tóxicos con los cuales los carabineros quieren desanimar a ese pueblo. Pero no van a poder, porque aquello recuerda mucho a elementos de la transición española y a elementos de las revueltas árabes y del 15M, de un pueblo que se cansó de estar cansado. Chile ha despertado. Igual que ha despertado México, igual que ha despertado Argentina, igual que no van a permitir que les roben la democracia en Bolivia ni en Brasil. El continente está recuperando una ola de esperanza.
Tiene la palabra Juan Carlos. Buenas tardes. Qué lujo estar aquí con ustedes. Lo primero, mandarles un saludo a todos ustedes de Pablo Iglesias, fundador de Podemos, vicepresidente segundo de España y, aparte de fundador de Podemos y vicepresidente segundo de España, una persona que cuando estábamos en las elecciones y cuando estábamos negociando el Gobierno de España se emocionó viendo al pueblo de Chile en las calles diciendo «El pueblo unido jamás será vencido». Y también un saludo de Irene Montero, ministra de Igualdad, la primera ministra de Igualdad que hemos tenido en España desde la izquierda del Partido Socialista, en un ministerio de Igualdad. Y una mujer, déjenme decirlo, porque sé que ella lo va a agradecer, una mujer que se formó aquí, en Chile, y que cuando estábamos negociando el Gobierno y vio a ustedes en la calle diciendo «El pueblo unido jamás será vencido», lloró de emoción por la fuerza de este pueblo. En la noche de las dictaduras, y créanme que en España y en Europa sabemos mucho de dictaduras, los derechos humanos son un faro. Son un candil que nunca se apaga, que nos orienta. Hay una frase que para mí es esencial en mi trabajo intelectual y en mi trabajo político. Es una frase de Antonio Gramsci, que decía que al pesimismo de la inteligencia hay que oponerle el optimismo de la voluntad. En las noches oscuras, el pesimismo de la inteligencia nos conduce a callejones sin salida, donde parece que no se puede hacer nada. Sin embargo, el optimismo de la voluntad es el que nos hace ponernos en marcha. Y para mí, los derechos humanos, fíjense ustedes, tienen mucho que ver, pese a ser un producto de la razón, tienen mucho que ver con este optimismo de la voluntad. ¿Saben por qué? Porque los derechos humanos tienen que ver con que cualquiera de nosotros, con que cualquier ser humano es irrepetible. Cualquiera de nosotros somos irrepetibles y por eso somos sujetos de dignidad. Miren, pese a lo que nos dicen las antropologías neoliberales, que nos educan desde niños a competir, lo que nos dice realmente la antropología es que hemos llegado aquí cooperando. Durante 100.000 años al menos hemos estado cooperando cuando estábamos por las sabanas, por los altiplanos, cuando éramos nómadas. Y hemos llegado hasta aquí por la capacidad de reconocernos los unos a los otros. Fíjense ustedes que frente a ese planteamiento de que tenemos que competir constantemente, de que esto es un mercado, de que tenemos que ser empresarios de nosotros mismos para competir unos contra otros, lo que nos dice la dignidad, si miran ustedes el diccionario de María Moliner, dice que la dignidad es la cualidad de no dejarte humillar y de no humillar tampoco a los demás. Recuerdo leer, siendo joven, en las primeras elecciones en España, en la Segunda República, un cacique que estaba repartiendo unos dineros a los jornaleros para que les votasen en aquellas primeras elecciones. Y uno de los jornaleros le tiró el dinero y le dijo: «En mi hambre mando yo». Esta idea de la dignidad tiene estas dos miradas. La mirada, fíjense ustedes, del que no se deja humillar, pero tampoco del que humilla a los demás. Veo en las librerías de Santiago de Chile, invariablemente, que los libros que constantemente existen o la gente que los vende en la calle, crecen constantemente los libros de autoayuda. Y déjenme decirles algo que tiene mucho que ver con los derechos humanos. La única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva. Y la autoayuda colectiva se llama política. Política. Tomando una frase de Romain Rolland, Gramsci repitió muchas veces aquello de que al pesimismo de la inteligencia hay que ponerle el optimismo de la voluntad. Es verdad que el modelo neoliberal, ese que nos quiere empresarios de nosotros mismos, tiene muchas balas. La bala de la fragmentación, la bala de la resignación, la bala del miedo y la bala de la confusión. Balas que necesitamos parar, desviar,
para que ese 20% de privilegiados no nos roben nuestros países. Los enemigos de la democracia tienen 4 balas. La primera bala que tienen es la más evidente, la que más choca contra los derechos humanos porque es muy visual. Son las balas de verdad que producen miedo. Pero ellos no saben algo, que los casi 50 muertos que han dejado en las calles de Chile, que esos centenares que han perdido la visión, sin embargo han multiplicado la mirada de este pueblo. Esa gente que ha sido asesinada nos ha devuelto la obligación con la vida. Esos cuerpos que han sido violados nos han contado que hemos sido violados todos y todas. Y creo que es muy importante entender que esas balas del miedo que suelen utilizar no les funcionan. Y por eso fíjense ustedes constantemente cuando se pone en marcha la maquinaria del miedo, cada vez la aumentan más y más y más porque no les basta. Al lado de la construcción del miedo con las balas está la construcción del miedo con la incertidumbre. Y esta es más problemática porque no la vemos. Y la incertidumbre golpea a los derechos humanos. La incertidumbre es la construcción en la cabeza de nuestros compatriotas de una idea de miedo, que no necesita balas, pero lo que necesita es construir un discurso que amenaza a la gente. Ahora me río en España con mis compañeros, pero hace apenas 4 años recuerdo en una reunión que una señora me dice, bueno, ya que está usted aquí, voy a preguntarle, ¿es verdad que si gobiernan ustedes los de Podemos van a abolir la Navidad? Yo recuerdo que le dije, mire señora, mientras que el niño Jesús siga demostrando buen comportamiento, no está en nuestras ideas hacer tamaña cosa. Cuidado con la construcción de incertidumbre, porque las personas que de repente tienen un horizonte de incertidumbre están llenas de miedo y tienen más facilidad para escuchar los discursos autoritarios. La segunda bala es las balas que nos fragmentan, las balas que nos dividen. Y amigas y amigos, qué bien que nos dividen. Y cuidado, porque este pueblo dividido le va a entregar a Piñera el gobierno con apenas el 20 o el 25% de los votos. Muchas veces queremos ser cabecita de ratón antes que cola de león. Y fíjese que empezamos a fragmentarnos y dices, hay una izquierda loca, y otro dice, no, pero hay una izquierda traidora, no, pero hay una izquierda de salón, no, pero hay una izquierda del gulag, no, pero hay una izquierda del caviar. Y seguramente todas tienen su parte de razón, pero les insisto, divididos, con el 20 o el 25% de los votos, gobierna la derecha. Y no gobierna para las mayorías, gobierna para esa minoría. A veces aprendemos y nos unimos. Nos unimos cuando el riesgo es alto. También nos unimos cuando hay liderazgos virtuosos, pero cuidado, a los liderazgos virtuosos hay que escucharlos, hay que verlos, porque estoy convencido de que entre esos pingüinos que decía el senador Navarro hay muchos Salvador Allende y también, sobre todo, Salvadoras Allendes. Escuchen, escuchen. Nos unimos, a veces tarde, a veces nos unimos cuando los argumentos, y por eso necesitamos argumentos, nos unimos cuando los argumentos para unirnos son más fuertes que los argumentos para estar separados. Así que tienen la bala del miedo, tienen la bala de la fragmentación, tienen una tercera bala muy jodida, y es la capacidad que tienen de confundirnos. ¿Cómo me parte el corazón? No van a ver ustedes nunca a ninguna derecha, ni a la derecha española, ni a la derecha francesa, ni a la derecha chilena, confundirse con sus intereses en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. Y en cambio, las izquierdas del continente compran los argumentos. El juez Moro, un juez de segunda, mete en la cárcel a Lula, que le sacaba 20 puntos de distancia a Bolsonaro.
Y dice, no tengo pruebas contra Lula, pero tengo el convencimiento de que es culpable. Y Bolsonaro le gratifica esa barbaridad jurídica haciéndole ministro de Justicia y de Interior. Y todavía hay gente en la izquierda que dice, Lula habrá hecho algo. Y a veces somos tan necios, tan obtusos, tan cegados, de que compramos los argumentos y caemos, ya digo, en esa confusión. ¿Quiénes son los buenos? Y de repente creemos los argumentos que nos dicen, cuidado, cuidado, que te van a abolir la Navidad, que te van a estropear tu pensión, que van a quitar el trabajo, que van a convertir esto en Venezuela. Y hay gente que lo compra. Por eso tan importante es este seminario, donde damos argumentos para salir de la confusión. Y la cuarta bala, junto al miedo, la fragmentación y la confusión, es la resignación. Nos quieren asustados, nos quieren fragmentados, nos quieren confundidos y nos quieren resignados. Y el argumento principal de la resignación es el no se puede, no lo toques que lo vas a estropear, no se puede hacer nada. Y ganan para su causa a los universitarios, a los profesores de economía, de derecho, que dicen, no toques nada, no se puede hacer absolutamente nada. Y como decía el compañero, tienen a los medios de comunicación entre sí. Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle. Y lo mismo ocurre en Chile. Si la derecha pinochetista ha tolerado un proceso constituyente, es porque la calle ha desbordado los marcos institucionales. Ha quebrado aquello que decía Huntington, de que los procesos de cambio nunca pueden ir más allá de la institucionalidad vigente. Pero el pueblo cansado, ese pueblo que ha quemado sus naves, ha dicho que quiere ir mucho más allá. Y pacten lo que pacten los partidos, va a ser en la calle, va a ser en el plebiscito, va a ser en las discusiones que se van a reproducir en los barrios y en las ciudades, donde realmente se va a tomar la medida del proceso constituyente que está arrancando en Chile. En una ocasión un cura que venía de la teología de la liberación, esa iglesia que nacía del Concilio Vaticano II y que renovó tanto el pensamiento político progresista. Y un día me dice, Juan Carlos, tú no tienes ni idea de la historia verdadera de Abraham. Digo, pues yo me he leído la Biblia y más o menos me la sé. Abraham, el que hizo el pacto con Dios, ese hombre tan obediente. Me dice, no tienes ni idea, te la voy a contar yo, cuéntame. Y me dice, noche cerrada en la ciudad de Ur, al lado de Galilea. Están durmiendo y en casa de Abraham se oye una voz profunda, cavernosa, de ultratumba, que dice, Abraham, despierta a tu hijo Isaac, llévalo al bosque y allí lo vas a sacrificar en señal de amor a Dios Todopoderoso. Sara, llorando, le dice a Abraham, no escuches a Dios. Y Abraham, siempre tan obediente, le dice, levanta al niño. Decía Saramago, que lo único sensato que tenía que haber hecho Abraham es mandar a paseo a Dios, pero bueno, era tan obediente. Sara va a la habitación del niño, lo despierta y el niño, ¿qué pasa, madre? Dice, ve con padre al bosque a un sacrificio. El niño se pone la camisita y va con el padre. Por el camino le dice, padre, ¿y la bestia para el sacrificio? Dice, ya vemos ahora. Llegan a un claro y pone allá al niño, le quita la camisita, saca el puñal y cuando está a punto de descargárselo en el pecho, se oye una voz profunda, cavernosa, de ultratumba que dice, Abraham, detente. Ya has demostrado tu amor por Dios Todopoderoso. Guarda el puñal y regresa a casa con los tuyos. Abraham, siempre tan obediente, se guarda el puñal, se enrumba hacia su casa y el joven Isaac se incorpora y dice, si no llego a aprender para ventrílocuo, este loco me asesina. Esta historia se la cuento para decirles que tenemos que atrevernos muchas veces a ser desobedientes. Y es curioso que en la propia defensa de los derechos humanos a menudo hay que ejercer la desobediencia. La desobediencia para no tener miedo, para no estar fragmentados, para no estar confundidos y para no estar resignados. Termino. Miren, cuando nació en España Podemos, teníamos frases que hoy las miro y las miro con más prudencia.
Decíamos cuando nació Podemos, el miedo tiene que cambiar de bando. Y decíamos, si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir. Y son frases que a mí me gustan. Pero fíjense ustedes, y esto es casi lo más importante que puedo compartir con ustedes. Nosotros nacemos de un movimiento que se parece a lo que he visto en las calles de este país. El movimiento del 15M fue un movimiento que se echó a las calles porque los partidos no daban respuesta. ¿Y saben ustedes qué hicimos en las calles? El 15M, el movimiento indignado, hizo dos cosas que creo que son las dos grandes asignaturas pendientes, que tienen tanto que ver con los derechos humanos porque tienen que ver con la democracia. El 15M en las calles, porque no había partidos políticos bajando línea, porque nos obligamos a discutir horizontalmente, logró la magia de politizar a mi pueblo. El 15M no traía respuestas, traía preguntas. ¿Por qué no me representas? ¿Por qué me tratas como una mercancía? Y esas preguntas politizaron al pueblo español. ¿Y saben qué pasó cuando el pueblo español se politizó? Que construyó un relato alternativo, un relato sin miedo, sin fragmentación, un relato sin resignación, un relato que no estaba confundido. Y déjenme decirles a ustedes una cosa muy importante, muy importante. Pudimos construir ese relato alternativo porque no había violencia en España. El movimiento indignado nunca hubiera existido si ETA hubiera seguido matando. Les diría que es prácticamente imposible, y lo he visto en América Latina, que la izquierda gane elecciones si hay violencia. He visto en muchos lugares que era el poder de la derecha el que ejercía la violencia para atribuírsela a la izquierda, para asustar y que no hubiera transformaciones. Cuidado con la violencia, porque no es verdad que la violencia ilumine ni alumbre. La violencia suele ser la gran excusa del poder para generar miedo y evitar las transformaciones. En España el 15M, igual que las primaveras árabes, convirtieron a nuestro país en una escuela de ciudadanía. La gente se politizó en el debate y construyó un relato diferente. Y ahí es donde salieron las propuestas de un proceso constituyente que después asumiría Podemos. En Chile ocurre lo mismo. La gente todos los viernes se ha convocado a confrontar al sistema. Los carabineros quieren silenciarles con violencia, con gas pimienta, pero las palabras van a romper todas las cárceles, porque la desobediencia que está teniendo lugar en Chile va a generar un proceso deliberativo que va a hacer cierto aquello de que siempre la antesala de una revolución siempre es una gran conversación. En marzo están amenazando los poderes con enormes cotas de violencia. Y lo que va a ocurrir en marzo, sobre todo, es que van a haber bibliotecas y bibliotecas de propuestas para caminar hacia un Chile que abra otra vez sus grandes alamedas. Tengo que celebrar profundamente este seminario y a ustedes que estén aquí con ganas de aprender, de estudiar, de hablar. Miren, las fuerzas de progreso siempre hemos estudiado mucho. Y por eso, fíjense ustedes, desde el siglo XIX, cuando había gente que iba a alfabetizar, nos mataban, porque los poderosos nunca han querido que el pueblo supiera leer y escribir, y mucho menos que estudiara Derecho, que fuera a las universidades. Tenemos la obligación de estudiar. Los procesos constituyentes son escuelas de ciudadanía. Los procesos constituyentes, cuando nacen de abajo, se convierten en eso que les dije que era el 15M. Una enorme escuela de ciudadanía horizontal, donde nadie baja línea, donde todos aprendemos conjuntamente, donde todos nos politizamos y donde todos, al tiempo que estamos construyendo la nueva Constitución, nos estamos convirtiendo en verdaderos ciudadanos y ciudadanas. Eso implica, fíjense ustedes, que tienen que mimar el proceso constituyente. Porque el proceso constituyente, cuando nace de la discusión de abajo,
entronca con ese optimismo de la voluntad, que entronca con nuestra condición cooperativa del ser humano y que entronca con la dignidad que sustentan los derechos humanos. Los gobiernos tienen que estar de nuestro lado. Votar, y se lo digo yo, que he montado un partido, votar muchas veces duele, pero no votar muchas veces mata. No piensen ustedes que con el voto van a venir las primaveras, pero les aseguro que sin el voto no vamos muy lejos. Cuando estábamos en las calles en España, llegaron en un momento dado a reírse de nosotros. Pero cuando montamos un partido político, cuando ganamos la alcaldía de Madrid, la alcaldía de Barcelona, de Santiago de Valencia, cuando hemos entrado en el gobierno, ya no se ríen de nosotros. Al revés, al revés. Y ya no hace falta recuperar esas frases del miedo va a cambiar de bando. No, con los gobiernos hacemos leyes para las mayorías. En una semana, hemos subido el salario mínimo, hemos subido las pensiones a los abuelos, hemos subido el salario a los funcionarios, hemos hecho una ley de emergencia climática en apenas una semana. Eso le preocupa al poder, no tanto que estemos en las calles. Necesitamos gobiernos con sensibilidad popular, con sensibilidad con los derechos humanos para hacer leyes, para que las ejecuten sin miedo. Necesitamos gobiernos nuestros para que den al pueblo herramientas, para que, por ejemplo, tengamos espacios donde discutir y donde debatir, para que las televisiones no sean lugares de adoctrinamiento en el consumismo o en la fragmentación o en el miedo. Necesitamos gobiernos para que nos ayuden a que se nos quite el miedo. Necesitamos gobiernos para que abran ventanas a las esperanzas. Pero eso no va a servir para solventar todo. Necesitamos pueblo consciente y organizado. Miren lo que les digo. Pueblo consciente y organizado en las calles, acompañando a esos gobiernos que hemos elegido. La conclusión final. La conclusión final es que si nos quitamos el miedo, si no nos dejamos fragmentar, si no nos dejamos confundir y no nos dejamos resignar, nos crecerá la conciencia. Y decía Bertolt Brecht que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Adelante, que sí se puede. Pedro, qué momento histórico el otro día poder estar en el lugar donde Allende, ¿no?, juró su cargo. Impresionante, ¿no? El hecho de cantar esta canción tan famosa, El pueblo unido jamás será vencido, que se canta en muchísimas manifestaciones en todo el mundo, incluso gente que no habla castellano, y poder estar con Inti Illimani allí, una de las bandas emblemáticas de Chile que ha cantado este tema en todo el mundo y también en las manifestaciones populares acá, en el Congreso, en el ex Congreso donde Salvador Allende juró en 1970. Muy emocionante. Ahí cantando, emocionante. He visto cambiado Chile. Yo estuve hace un año. Es verdad, veo a la izquierda más fragmentada políticamente, pero al pueblo más concienciado y en las calles. Sí, me parece que acá hubo un quiebre el 18 de octubre. De hecho, vos decís el 18 y todo el mundo entiende. Estamos hablando de lo que pasó hace 3 meses. Lo hemos hablado mucho en el programa. Un Big Bang. Acá hay un antes y un después del 18 de octubre, con movilizaciones constantes, que además ahora hemos tenido la oportunidad de ver. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención, he venido muchas veces a Chile. Acá las manifestaciones siempre estaban muy pautadas, trazado el organigrama exacto, tenías que pedir permiso, los nombres de los responsables. Chile es un país ordenado. Ordenado. Hoy eso ya no existe más. Las manifestaciones son todos los días, en cualquier lugar. Es como que se quebró ese orden que venía de la dictadura. Autoconvocadas, con mucha gente joven, sin mucha dirección política, pero también por esa espontaneidad también muy promisorias, pero también hay que mirar con cierta preocupación a ver cómo se va a desenvolver todo esto. Ahora, ¿no te vas a acordar al 2011 y Sol
en el Estado español, que en un primer momento hubo como una especie de catarsis, miles de personas tomando el espacio público sin saber a dónde se iba a llegar, y 8 años después llegan al gobierno. Con una pequeña diferencia que le he contado en Valparaíso en un acto que he estado con el alcalde, con Jorge Charro. Es verdad que comparte con el 15M el hartazgo de todos los partidos políticos, pero tengo la sensación de que esa gran conversación que se montó en España, esa discusión asamblearia, horizontal, con formas de proceso constituyente, creo que todavía aquí está pendiente, todavía aquí están en esa fase destituyente, de confrontación con lo que existe, y creo que pronto tienen que empezar a pensar en términos ya del momento constituyente, ¿no? Porque si no, después del flujo viene el reflujo, y si no, todo este esfuerzo, ¿no? toda esta posibilidad de impugnar lo que existe, puede quedarse en nada. Se dio en el Estado español. Hubo represión, es verdad, pero si lo comparamos acá, se habló oficialmente más de 30 muertos, decenas de personas que perdieron los ojos. Sí, más de un centenar. No se lo ve en muchos lugares, de tanta gente que tiene un ojo que lo pierde por los perdigones porque la policía le dispara. Por eso, fíjate, es muy curioso porque una parte de lo que está pasando en Chile tiene que ver con el 15M, porque estamos en el siglo XXI, pero otra parte más profunda tiene que ver con nuestra transición. Cuando salimos de la dictadura, cómo los franquistas pugnaban por aguantar, cómo la gente estaba en la calle, cómo hubo también más de 300 muertos por parte de la extrema derecha y las fuerzas parapoliciales, y cómo la reclamación no era que se vayan todos, ni era un enfado, sino que era una reclamación constituyente. Por eso, creo que para pensar y entender lo que está pasando en Chile tenemos que juntar esos procesos indignados que nacen en las primaveras árabes y también los procesos constituyentes. Lo vamos a tener que seguir viendo en el programa, sin lugar a dudas. Pero Federico, ¿te has asustado? ¿Te has vuelto maricomplejines? ¿Te han faltado, como dirías tú mismo, huevos? ¡Ay, desobedientes! Hoy es un día triste para nuestra humilde frontera. El conocido ex bolchevique Federico Jiménez Los Santos no vendrá a nuestro programa. En su día me dijo su secretaria, después de invitarla a que viniera, que Jiménez Los Santos estaba muy agradecido por la invitación. Y no me mintió, ¿eh? En su programa, públicamente, me dio las gracias. Pero ahora ha cambiado. ¿Será por los influjos de la casa de Bertín Osborne? ¿Será porque Podemos está en el gobierno? ¿Alguien le habrá regañado? ¿Le habrán llamado minicomplejines? Vamos, que el caso es que ahora dice que no damos la talla intelectualmente. En fin, que para debatir sobre la izquierda, ¿cómo no va a preferir la casa de Bertín Osborne si le invitan a todas las convenciones internacionales de pensamiento? Un Ateneo Cultural es esa casa a la altura de la talla de Jiménez Los Santos. Dice el bueno de Federico que yo no soy una persona de bien, y yo le entiendo, porque nunca ha tenido la tentación de disparar a nadie. Y eso es algo que no casa con ese modelo de España que defiende el gatillo más fácil al este del Manzanares, Federico. Y me sale el monte, no el agro, el monte. O sea, si llevo la lupara, disparo, o sea, menos mal. Sin tu presencia en esta casa nos quedamos sin saber la fecha exacta del apocalipsis español, de la reinauguración de las checas, del robo nuevamente del oro del Banco de España y de la conversión del coronavirus en un borbonvirus que acabe con la monarquía aprovechando que el Pisuerga pasa por Ohio, o no era por Ohio. Tampoco podremos preguntarle por aquella tensión sexual que tuvo. Eso sí, nos resuelta con Mao Zedong, que manejó cuando aún era más pequeñito. Y tampoco por la afición tuya, Federico, de bombardear Cataluña cada cierto tiempo. Ni tampoco de tu amor platónico por Teruel, que te llevó a presentarte por el partido andalucista en 1980. Ay, y tampoco de si te ganas un plus cada vez que haces de asustaviejas en tu programa matutino. Y tampoco de la traición a tus amigos nazis queriendo castigar a los turistas alemanes por haber aplicado el derecho de una manera que a ti no te convencía en el caso de Puigdemont. Ay, qué lástima. Me quedo con ganas de decirte que has leído a Marx en malas traducciones, que se nota que nunca has leído ni a Gramsci ni a Walter Benjamin y que no tienes ni idea de quién es Bob Jessop. Vamos, que lo que has leído lo has leído en el prisma idiota de los izquierdistas idiotas que militaron de una manera idiota en la izquierda durante la transición y un poquito antes, algunos como tú, por cobardía y por seguir la corriente, porque nunca realmente os atrevisteis ni siquiera a entender lo que estaban diciendo esos pensadores. Me quedo con ganas de preguntarte, a ver, Federiquito,
Si de joven eras un mentecato comunista muy vehemente, y ahora de veterano, que ya tienes una edad, eres un mentecato anticomunista muy vehemente, ¿no será que tu única coherencia es ser un mentecato muy vehemente? Pero tranquilo, que yo te quiero igual. ¿Qué sería de la derecha hispánica si no tuviera un chiquirriquitín fachita y mofletitos como tú, compartiendo chistes tan divertidos con Bertín Osborne? En fin, que España en algunas cosas, y tú, Federico, nos ayudas, sigue siendo diferente. Hasta luego, desobedientes.